una base de datos desde cero. El detalle está en qué base de datos vamos a crear. Estuve investigando en internet, revisando información y bueno, apelé a Google, en que estuve viendo muchas imágenes con bases de datos, pero existe un problema. Muchas de estas bases de datos generalmente son consultas que hacen en foros para ver si su tabla está bien construida, si su base de datos está bien construida. Entonces apelé a investigar en algunas páginas web que almacenan documentos de tesis para optar títulos en sistemas. Bueno, encontré uno que es de España. Es una investigación, un trabajo para optar el título. Es este de aquí. ¿Sí? Proyecto final de carrera para elaborar el prototipo de un restaurante digital. Pertenece a la Universidad, ¿sí?, de Valencia. Y bueno, el trabajo final, lo que podría llamarse como una tesis, es de la alumna Silvia Puchol Herrero. ¿Sí? Una publicación de un curso del 2009-2010. ¿Por qué apelo a esto? Porque si ya es un trabajo final de carrera, entonces ha tenido un proceso de revisión, lo que me permite tener confiabilidad en el modelamiento de la base de datos. Sí, básicamente eso. Y de paso, aprovecho para revisar la investigación, leer y entender sobre todo el modelamiento. Este es el modelo de la base de datos, el modelamiento, que vamos a trasladarlo a SQL Server. Sí, es el diagrama. Vamos a crear la base de datos mediante SQL Server. Sí. Listo, verifico que estoy en master, entonces voy a crear la base de datos desde cero. Vamos a organizar nuestro trabajo. Muy bien. Empezamos. Vemos aquí nuestro pequeño comentario. Database. Vamos a llamarle restaurante. Database restaurante. Go. Y después vamos a ponerlo en uso. Use restaurante. Muy bien. Creando la base de datos. Vamos a ejecutar. Listo. Y ahora vamos a ponerlo en uso para empezar a crear las tablas. Actualizamos aquí y aquí tenemos, ahí está, restaurante. Muy bien, ahora vamos a crear todas las tablas para luego identificar las PK, las FK, para crear sus relaciones. Muy bien, entonces vamos a pasar a crear las tablas.
create tabla usuario. Create tabla usuario. Esta tabla usuario, y por aquí vamos a poner el go. Este tiene vamos a identificar aquí los ID. ID es un campo de tipo int. Y es not null. Luego esta tabla tiene clave, es de tipo char de 9, donde se fue la cantidad de caracteres que han determinado en esta base de datos, y por supuesto también es not null. Luego tiene del usuario su password, que también es un char. En este caso es un char de 20. También es un campo requerido, not null. Y luego tenemos un campo que es tipo. Este es un char de 1. Char de 1. Y se va a determinar para el tipo de usuario, por lo tanto también es requerido. En este campo lo que determinaron al crear la base de datos es utilizar 3 categorías. El G, que va a pertenecer al usuario, que es el gerente, C de cliente, y vamos a determinar al E del camarero. Puedo interpretar que son estas personas las que van a administrar este sistema, van a tener acceso al sistema. Muy bien, con esto ya he terminado la tabla usuario. Voy a separar aquí. Ya tengo la primera tabla, la tabla usuario. Todavía no he ejecutado el script. Voy a irme a mi otro monitor y vamos a ver la siguiente tabla, es la tabla cliente. Tengo la descripción, qué es lo que va a hacer esa tabla. Bueno, create table, cliente. Bueno, esto va a ser el primer client ID, que también
que sea un campo de tipo int y obviamente es requerido. Luego tenemos el campo nombre. Este sí es un varchar. Es un varchar de 50. También es requerido. Luego tenemos el campo teléfono. Es un campo de tipo varchar, también tendría que ser, o vamos a determinar, a ver, vamos a poner un campo de tipo char, porque en teoría los números telefónicos de los usuarios aquí en Perú es la misma cantidad de caracteres. Teléfono, si es de un celular, tiene 9 caracteres. Y si es un restaurante que registra a sus clientes vía web, entonces tiene que tener comunicación con ellos. Por lo tanto, vamos a decir que es not null, es requerido. Luego tenemos el campo aunque aquí tendríamos que ordenarlo bien. Estoy copiando, entonces después del nombre tiene que ir el apellido. El apellido, apellido 1, también es un varchar. Vamos, le están poniendo también de 50. Es requerido este campo. Luego tenemos la siguiente tabla, perdón, el siguiente campo, el apellido 2, también es un varchar de 50, pero este campo puede estar vacío. ¿Sí? Cliente, bueno, algunas personas no registran su segundo apellido. Por ejemplo, las tarjetas de crédito que solamente te piden el primer apellido. Luego viene el campo email. El campo email, que es un campo también varchar. Es un varchar de 30 caracteres. Es un campo requerido. Y aquí ya están identificando a las claves secundarias en este diseño y que viene de el usuario y cliente deben tener. Entonces vamos a copiar de aquí la clave secundaria. ¿Y qué pasó? A ver, pegamos y ya está. De la tabla usuario. Sí, eso es lo que nos dice en su descripción. Sí, ahora vamos a poner una. Y ya tengo la tabla cliente. Vamos a ver, la siguiente tabla que continúa es la tabla pedido. Entonces vamos a crear la tabla pedido. Tabla pedido. Y como. Bien, también el ID, su identificador, también es de tipo int y es not null.
Luego viene el campo fecha. Campo fecha, que es un date time. Y es un campo que va a realizar o va a registrar la fecha del pedido, por lo tanto es un campo requerido. Luego tenemos el campo precio, y aquí vamos a determinar el tipo de dato, precio, dinero, moneda. Es un campo de tipo money, por lo tanto, y también es un campo requerido. Después tenemos que determinar si el pedido fue cancelado o no. Vamos a decirle que sí. A ver, pagado. Si está pagado o no, sí o no, por lo tanto es un campo de tipo bit. Es un campo requerido. Vamos a determinar si está pagado o no está pagado. Y el campo del pedido confirmado. También es un campo de tipo bit. Sí, muy bien. Al parecer esta tabla, a ver, acá hay un detalle que tengo que considerar. Esta como se va. Luego vamos a determinar si ha pagado o no, si ha confirmado su asistencia o no. Y tenemos que determinar lo que han verificado aquí para la base de datos, es que si el pedido ha sido servido o no en mesa. Entonces tenemos campo servido, que también es un campo de tipo bit. Luego tenemos que verificar si el pedido que han hecho todavía está pendiente de entrega o no, y para eso le llaman si el pedido está activo, se le dice que está activo. Entonces vamos a ir aquí, es un servicio activo, que también es un campo de tipo bit, porque es un sí o no nada más. Listo. Y para el pedido acá sí colocan ya las claves secundarias. Todavía no he creado las otras tablas para las llaves secundarias, pero vamos a ir determinándolas. Vamos a tener una clave para una tabla que va a ser de cliente, que ya está determinada aquí. Ese es un FK. A ver, acá sí tengo que me estaba olvidando. Luego va a haber una tabla que se llame mesa ID, que también es un in.
en SFK y del camarero. Entonces voy a tener una tabla que sea camarero también. Bueno, vamos a llamarle así, camar ID para recordar tipo int. Bien, ahora sí, ya he terminado con la tabla pedida. Se ha ejecutado los comandos exitosamente. Aquí vemos las tablas. Listo. Camarero, cliente, comentarios, consumo,
ítem consumo, menú, mesa, pedido, productos menú, reserva, tipo producto y usuario. Ninguna de esas tablas tiene su clave primaria, el primary key, tampoco tienen su foreign key. Entonces, en la segunda parte de nuestro trabajo vamos a crear las claves primarias y claves secundarias para después Muy bien, vamos a crear ahora las llaves primarias, los primary key. Bien, en este caso vamos a revisar todas las llaves primarias, los primary key. Vamos a ocultar estas tablas para luego ir creando sus llaves primarias una por una. Bueno, las llaves primarias se construyen con alter table. En esta primera tabla es usuario. Alter table usuario. Alter table usuario. Vamos a agregar un train constraint y vamos a llamar pk usuario. Usuario, muy bien, y del tabla usuario su primary key es el campo, a ver, copiamos esto, su ID. Ya tenemos la primera llave primaria. Sí, muy bien, vamos a probar. Sí, muy bien, justo había un detalle, no había puesto en uso la base de datos. Ejecuto ahora sí y actualizo mi tabla. En este caso es la tabla usuario y verifico que ya tenga la llave primaria. ¿Sí? Muy bien. El crear el primary key para el resto de tablas es mucho más sencillo. Ahí tenemos la creación del primary key. Salida visuales. Ya construí para la tabla usuario. Ahora necesito la tabla cliente. pk cliente.
y luego vamos a copiar su ID. Miren ustedes, la tabla menú, el primary key de menú. De la tabla menú no he colocado menú ID. Vamos a ejecutar este de aquí. Actualizamos la tabla menú. Y ahora sí, ya tiene su primaria. La tabla que tiene FK, la primera tabla que tiene FK, es la tabla cliente. Sí, esta es la clave foránea, cuyo origen es la clave usuario. Muy bien, vamos a copiar este campo aquí en la parte inferior, porque es la primera que vamos a construir. Y vamos a generar el código. También es un alter table. ¿Qué tabla estamos trabajando? Alter table cliente. Sí, es un alter table cliente. En esta tabla cliente vamos a colocar lo que es la FK. Luego tenemos que adicionar o agregar un constraint y vamos a llamarle FK cliente. A ese FK cliente vamos a agregarle su foreign key. Foreign key que es en nuestra tabla el usuario ID. Listo. Ese usuario tiene como referencia la tabla usuario. Entonces necesitamos, para evitar errores, vamos a copiar nuestra referencia, es la tabla usuario, y en esa tabla, esta es su clave primaria. Con esas tablas se está trabajando, van a enlazarse mediante estos campos. Y me estoy olvidando este detalle: al ponerle el nombre de la FK, tengo que poner el nombre de la otra tabla también, para tener una referencia y saber claramente de dónde viene esa tabla, ese FK. ¿Sí? Listo, verifico, estoy en la tabla restaurante, voy a ejecutar. Muy bien, y de esta manera se van a construir todos los FK. En este caso he trabajado con la tabla cliente. Vamos a verificar en nuestra tabla, en nuestra base de datos, tabla cliente, y veo aquí en case
actualizo, ahí está. ¿Sí? Puedo decir que la clave primaria de esta tabla es PK cliente, su clave secundaria o clave foránea es cliente usuario. Y en la tabla también se puede verificar eso en las columnas. Ahí está. Muy bien. Eso es lo que vamos a trabajar con todas las tablas. En el siguiente procedimiento que corresponde a nuestro trabajo es el de insertar datos. Lo que voy a hacer es trabajar con la tabla usuario para poder mostrar las diferentes formas en las que se ingresan esos datos. El primer método es usando el comando insert. Entonces, para eso yo necesito saber la cantidad de campos con las cuales se trabaja y además el tamaño de los campos. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es copiar la estructura de esa tabla para que en la parte inferior pueda yo construir ese procedimiento. ¿Sí? Bien, entonces vamos a separar aquí. Ya debí haberlo hecho antes, pero bueno, vamos a tomarnos un par de segundos. Sí, insertando datos. Bien, el primer método es el de usar insert. Insert y vamos a agregar el datos a la tabla usuario. ¿Sí? El insert into a la tabla usuario
y luego se va a usar valores. ¿Qué valores se va a insertar? Esos valores van a ir entre paréntesis. Nuestra tabla usuario tiene, a ver, 1, 2, 3, 4 campos. Por lo tanto, listo. Necesitamos 4 campos y ahora aquí simplemente vamos a agregar los campos. ¿Sí? Bien. Vamos a colocar usuario número 1. Se va a usar una clave de 9 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Un password. Bueno, en este caso vamos a acelerarlo. Es requerido el campo, entonces vamos a poner puros ceros. Password de 20 caracteres es lo que habían configurado en esa base de datos. Ya está. ¿Y de qué tipo? Gerente, cliente o camarero. Vamos a decir que este va a ser el usuario del gerente. Sí. Bien. Y luego vamos a darle el go. Muy bien. Esto básicamente para poder recordar qué es lo que se tenía que hacer. Y ahora ejecutamos nuestro script. Listo, una fila ejecutada. Y ahora lo que vamos a hacer es visualizar esos datos. Y para visualizar se va a utilizar el comando select. Select todo el contenido de la tabla usuario. ¿Sí? A ver, vamos a verificar. Ahí está, miren. Aquí en la parte inferior podemos verificar que ya tenemos aquí el usuario 1, su clave, su password y qué tipo de usuario es. En este caso es el gerente. ¿Ya? Por eso en la descripción se había detallado ese punto. Bien, ahora vamos a generar un procedimiento almacenado. ¿Sí? A ver, un momento. Bien, procedimientos almacenados. Es un create procedure y vamos a llamar que es un SP USP agrega usuarios. ¿Sí? Agrega usuario. Listo. En donde el nombre no, vamos a ver, vamos a copiar los datos de la tabla usuario. Hasta aquí. Y en el que lo que se va a hacer aquí es colocar una arroba delante de cada uno de los campos. Estamos diciéndole que cree ese usuario, que es un dato. ¿Sí? Bien, esto no es necesario. Ya está.
¿Y qué va a hacer ese SP? Va a insertar, va a insertar datos en la tabla usuario. En la tabla usuario. ¿Sí? ¿Y qué datos va a insertar? Bueno, va a insertar estos datos. Datos que necesitamos en nuestra tabla. La diferencia es que estos datos van a ir entre paréntesis. Esto se cierra entre paréntesis y termina en la creación del store procedure. Ya. Listo, vamos a crear ese store procedure, ese SP. Listo, ya se ha creado y ahora lo vamos a utilizar. Para utilizarlo vamos a colocar el comando ejecutar. ¿Sí? Execute. Y vamos a colocar aquí este SP. Y lo único que vamos a hacer es colocar entre apóstrofes los datos que necesitamos. Uno, 2, 3, 4, 5 datos, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Este está de más. Y con el com. Bien, vamos a colocar al usuario 2. Vamos a copiar aquí. Su password. Y su categoría. Entonces acá vamos a poner que password va a ser 1. Este ya no va a ser gerente, sino va a ser empleado. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Lo que ganamos es que en vez de digitar 3 líneas de comandos, podemos acelerar el procedimiento solamente con una línea de comando. Ganamos procesos. ¿Sí? Muy bien. Ahora nuevamente voy a mostrar el usuario y ahí tenemos, ¿ven? Hemos creado un SP y hemos insertado datos y los estamos listando de manera rápida con un select. ¿Sí? Bueno, habría que verificar algunas recomendaciones en cuanto a los tipos de datos. Usualmente los datos que uno va creando son de tipo int, ¿no es así? Int. Vamos a ver, o vamos a hacer que SQL Server inserte, cuando nosotros queramos que inserte los datos de forma correlativa, ¿sí? Podemos trabajar con un dato de tipo int identity para que pueda generar un código
y puedas tú decirle de cuánto en cuánto se puede incrementar ese código. Ese proceso tendrías que trabajarlo desde el principio. ¿Sí? Pero vamos a profundizar más adelante en otro video cómo crear en nuestras tablas usuarios y que SQL Server les coloque el dato automáticamente. Sí, automáticamente y de forma correlativa. Sí, acá voy a diferenciarlo para que vayas tú teniendo una idea de lo que es lo que se va a trabajar más adelante, que es usar es crear tu tabla con un int, pero un int identity, un int identity, y te voy a dejar esto aquí para que más o menos te quede ahí la duda de por qué se usó de esta manera y cuál sería la diferencia con usar el int normal. Otro detalle que no debemos olvidar es el diagrama relacional de nuestra base de datos. Por ello vamos a verificar aquí en nuestra base de datos diagrama, nuevo diagrama, ingresamos todos los campos y SQL Server va a hacer el diagrama automáticamente. Sí, ahí está. Sí, todas las tablas están relacionadas y la única que está libre es la de comentarios. Sí, ese debería ser el resultado final. Pues sí, verificamos el estudio que habían hecho en la universidad y efectivamente tenemos, disculpen, tenemos ahí toda la base de datos, está diagramada y la única tabla que estaba suelta era la de los comentarios. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias, hasta luego.